Capísima Multimedial. Siempre presente. Tengo el presentimiento de que esta es la canción que estabas esperando. Capísima Multimedial 104.9 nos une. ¿Quién dijo que estás sola? Escuchas el 104.9. Capísima nos une. Cámara Chilena de la Construcción presenta Cámara en Acción, un programa radial dirigido para difundir, comentar e informar el quehacer de la industria de la construcción, el desarrollo regional y los beneficios para los trabajadores del sector. ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cámara en Acción, iniciativa de la Cámara Chilena de la Construcción CEARICA, ya en su tercera temporada. Y como siempre, la cita es todos los lunes alrededor de las 12:30 horas hasta un poquito antes de las 13 horas por la señal de Radio Capísima 104.9 y por capísimamultimedial.cl para todo el mundo. Además, si desea tener informaciones respecto a este programa y toda la estadística y el mundo de la construcción, usted puede conectarse a www.cchc.cl y en la pestaña Arica puede encontrar columnas, notas, estudios, diversa información además para su conocimiento y estar más al día de lo que pasa aquí en Arica. Además, estamos en redes sociales en Facebook y Twitter. Nos pueden encontrar por CCHC Arica. Además, aprovechamos de darles un aviso. Si usted está buscando trabajo, su papá, su hermano, su hijo, su señora, su hija, ¿por qué no? Trabajosenobra.cl, un portal para todas las personas que buscan trabajo en la construcción. Se inscribe, ingresa sus datos ahí y no importa su experiencia, lo importante es que usted esté animado, quiera trabajar y ingresar a esta base de datos de la construcción. Y bueno, ya entrando en el programa más puntualmente lo que es hoy, bueno, conversaremos un tema súper interesante y súper apasionante y a la vez súper ignorado, y que debo confesar que lo particular me motiva mucho, que es sobre la arquitectura brutalista. Esto a raíz de que hace unos pocos días la Cámara de la Construcción cerró y premió un concurso que se llamaba Construye la Historia de Arica, donde se invitaba a toda la comunidad a mandar fotos sobre diversas obras brutalistas que usted puede encontrar en la región. ¿Sabía usted que el Carlos Didron, por ejemplo, de ellos, la Universidad de Tarapacá, la Piscina Olímpica, y así hay una gran cantidad de obras que forman parte de esta corriente, pero que son ignoradas? Entonces, y se hizo un concurso, hubo los ganadores a quienes saludamos además. El primer lugar fue para René, que sacó una foto de la población arica. El segundo lugar fue para Rodrigo Pino, que envió una foto del frontis de la Universidad de Tarapacá. Y la tercera ubicación fue para César Pango, que sacó una foto a la piscina olímpica. Ahí el jurado decidió, entiendo con relativa facilidad, porque estaban muy buenas las fotos. El jurado estuvo integrado por Daniel Uribe, vicerrector de INACAP, Francisco Manríquez, director de Arica Bacán, y Óscar Fuentealba, quien es socio de Cámara Arica. Y para hablar de este tema, ya partimos, saludamos a dos arquitectos. Está Esteban Balcarce y a Francisco Cabrera, quienes saludamos. ¿Cómo está Esteban? ¿Cómo está Francisco? Hola, muy bien acá, ayudando un poco, aportando a la Cámara Chilena desde la Seremi de Educación. Estamos con permiso del Seremi Francisco Balcarce, que me permitió ser parte, digamos, de esta entrevista y aportar en todos los detalles que necesiten. Mi nombre es Esteban Balcarce, soy arquitecto, tengo una maestría en arquitectura, terminé un doctorado en arquitectura y urbanismo. Estoy en medio de mi segundo doctorado en planificación urbana y región metropolitana. Y bueno, trabajo acá, soy funcionario público, trabajo en la Seremi de Educación. Y también nos toca el tema de los brutalismos en los colegios. Hay varios colegios acá en Arica que son brutalistas y son del periodo, son de la época y son parte de nuestro patrimonio regional. Gracias. Gracias por la invitación. Perfecto. Ahí también Francisco Cabrera, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alberto? Un gusto verte, Esteban. Esteban, experto en la materia. Yo soy un
un fanático gracias a mi experiencia conversando con gente ariqueña. ¿Y qué puedo decirte? Arica tuvo una sinergia especial debido a la Junta del Alto, debido al Puerto Libre, debido a este movimiento arquitectónico mundial que resultó ser un laboratorio idílico para la zona. Por lo tanto, tenemos mucha arquitectura brutalista, tenemos muchas obras que debiesen ser rescatadas, debiesen ser puestas en valor por parte de la ciudadanía. De hecho, nos dimos cuenta que muchas personas no saben lo que tienen en Arica. Eso es algo importante que me gustaría rescatar. Sí, bueno, partamos de inmediato al área chica y Francisco lo planteaba. Francisco, partamos contigo también. ¿Por qué la gente no sabe? ¿Por qué no sabe que hay aquí una cantidad de obras de muy gran factura, de mucho prestigio, estudiadas que hay en Arica y que hoy día están ahí presentes, las vemos pasar diariamente, o sea, nosotros pasamos diariamente por el lado de ellas, pero son ignoradas? ¿Qué pasa, Francisco, en ese sentido? Mira, generalmente mi apreciación personal es que la gente no valora esta obra arquitectónica porque son duras, como bien lo dice su nombre, es una arquitectura muy bruta, es decir, ver el material, verlo sin terminaciones. Las personas piensan que son obras sin terminar, son obras que quedaron así, ¿ya? Por lo tanto, pierden ese prestigio de esa obra que tiene terminaciones finas, se ven hermosas, pero el brutalismo arquitectónico del que estamos conversando privilegiaba la forma geométrica, privilegiaba la naturalidad del material, donde se ve el material como es. No trata de disfrazarlo o hacerte creer que es otra cosa, sino que es realzar el material tal cual es, pero generando un espacio, generando una imagen, generando un quiebre con respecto al entorno. Es decir, aquí está esta obra arquitectónica que tiene una presencia que se puede observar. Por lo tanto, quizás en el colectivo de las personas, esta obra resulta ser un poco tosca, un poco implantada, y quizás por eso no tuvo un realce. Pero cuando tú piensas toda la cantidad de obras que se realizaron de este tipo en la ciudad de Arica, que fue verdaderamente un laboratorio para el brutalismo, es impresionante. Tenemos obras emblemáticas, la piscina olímpica, la villa estadio, que más están, se me olvida, el Campus Velázquez, que es de los más reconocidos. Por lo tanto, son obras que marcan la ciudad, que le dan un carácter. Tú no ves este tipo de obras en otras ciudades, no lo ves. Casi se fueron perdiendo. Pero aquí todavía están presentes. Y es casi un museo al aire libre de la historia arquitectónica. Perfecto. Bueno, vamos con Esteban. Esteban, la línea de pregunta, además, ahí tú desde tu actual trabajo en educación, claramente que hay también un desafío y para poder reforzar a los que ya saben pero falta mucho por hacer todavía. Y aprovecho de preguntar de inmediato, me hablabas de unas escuelas de estilo brutalismo, que ahí no, me he quedado totalmente golpeado por lo que me estabas comentando. Por favor, Esteban. Hola, sí, mira, claro, hay escuelas que son brutalistas. La escuela argentina, por ejemplo, que todos conocemos, que es bien chiquitita, tiene un bloque que era de hormigón a la vista. Ahora se pintó. Lamentablemente lo pintaron en posteriores remodelaciones porque no comprendían, digamos, la importancia de que la construcción, la estructura y el hormigón armado quedara a la vista, que fue una intención del arquitecto. El arquitecto que diseñó la escuela argentina incluso diseñó cómo poner el encofrado, que es lo que se pone la caja donde se llena después con cemento, para la gente que no entiende, y que después se saca la caja y queda el cemento. Esa caja, él diseñó la forma en que iban a ir dispuestas todas las tablas, para que después la forma de las tablas quede plasmada en las losas y en los muros del mismo edificio. Vale decir, y como iba a quedar a la vista el hormigón, iba a quedar además con la forma de las tablas, que eran formas así como traslapadas. Era un tema muy interesante. Bueno, la última remodelación lo pintaron, pero es un edificio que es brutalista y que es moderno y que es parte de este movimiento. Hay otro también, como es el colegio que está acá en el Cerro La Cruz, que se llama, la escuela Cerro La Cruz, se llama originalmente por el arquitecto, pero que le llaman ahora General Lagos, Pedro Lagos Marchán se llama la escuela, Pedro Lagos Marchán,
y que es una obra brutalista. De hecho, yo creo que es la escuela más cara que construyó la Junta de Lanto en Arica, por parte de la Sociedad Constructora de Establecimientos Ocasionales, porque sabemos que la Constructora de Establecimientos Ocasionales construyó alrededor de 50 escuelas acá en Arica, casi en 20 años, porque la Junta de Lanto ponía los dineros para que puedan construir. De hecho, la Junta de Lanto construyó acá una sede de la Sociedad Constructora de Establecimientos Ocasionales para que se vinieran para acá y generar más proyectos por la necesidad que había, porque había un crecimiento muy explosivo de demografía. Pasamos de 20.000 habitantes a 87.000 habitantes, según los censos, en tiempo menos de como en 18 años. Entonces necesitábamos, la población, hay muchos niños, entonces necesitábamos la escuela, y se construyó acá una sede de la Sociedad Constructora de Establecimientos Ocasionales, Sociedad Anónima, y se construyeron todos estos colegios. ¿Y por qué digo que el Colegio Pedro Lagos Marchán es el colegio más caro? Porque está completamente construido en hormigón armado, completamente. No hay ningún muro, ni tabique dentro, ni de ladrillo, ni bloqueta, ni madera, todo es hormigón armado. Y cuando tú vas para allá, incluso ves, como digo yo, la forma en que estaba dispuesto el encofrado con las maderas y cómo quedó después. Ahora está pintado, pero la idea era que estuviera a la vista. Pero qué lo interesante de este colegio es que expone el sentido mismo del brutalismo, que además de dejar desnuda, digamos, el cuerpo, la estructura del edificio, tiene un tema con el entorno y un tema con las tendencias arquitectónicas de ese periodo. El edificio, el Colegio Pedro Lagos Marchán fue diseñado por Óscar McClure Álamos, que es un arquitecto reconocido, que hizo además acá el Liceo A5, el Liceo A1, el Museo de Vicuña, y todas las cajas de compensación de los Andes que hay en el país, casi todas son de él. Este caballero, cada uno de los bloques los dispuso en el Cerro de la Cruz. Él hizo un plano de cotas de nivel. Cuando tú bajas el expediente de este colegio, ves que está el plano de cotas, y él dispuso los bloques para que no se entorpeciera la vista entre ellos y todos pudieran ver el Morro de Arica y el corte del Océano Pacífico. En el fondo, él diseñó con este colegio el paisaje de la infancia de los niños del Cerro de la Cruz. Entonces, además de ser un elemento arquitectónico brutalista, con todas las tendencias, que lo hormigón a la vista, tiene un tema con el paisaje, porque el brutalismo proponía un paisaje y además se hacía parte del paisaje. O sea, tú cuando pones un edificio brutalista, es innegable que cambia el paisaje de la ciudad y del entorno y de ese lugar donde está puesto. Y que además ese edificio generalmente se comunica con el paisaje. Por ejemplo, la ex Universidad de Chile, que ahora es el Campus Velázquez, hay una comunicación con el paisaje. Tú cuando ingresas por la plataforma y terminas casi en el Océano Pacífico, mirando al fondo, hacia el poniente, y además este parque que se hunde, ¿no es cierto?, y permite que se meta debajo de estos pilotes que tiene la estructura del edificio, es una relación intrínseca entre el paisaje y la obra de arquitectura. Ahora, cuando tú comenzaste hablando de que había mucha gente que no conocía el tema del brutalismo, ¿no?, y que no postuló, no hizo las fotos porque no sabía un poco del tema, es importante, eso hace muy importante esta entrevista, porque hay que difundir, porque hay que educar, porque uno no ama lo que no conoce, uno ama solamente lo que conoce, y si queremos entender lo que tenemos como ciudad, como región, como patrimonio, hay que comprenderlo a través de estas reuniones, de estas entrevistas, de charlas técnicas, de seminarios que se han hecho acá en la ciudad, en función de poner en valor todos estos edificios que son patrimoniales y que son parte del brutalismo, como dices tú, ¿no? Esteban, ¿cuál sería, cómo evalúas tú, cuál es la situación de las obras en general? Porque tenemos, por ejemplo, la población Arica, bueno, la piscina olímpica, hablamos del campus de la universidad, hablamos del estadio. ¿Cuál es, que además en una época se conversó harto lo que pasó en el estadio con estas remodelaciones, con la afán de hacer la pista recortada, se recortaban las tribunas, y si hubo algún tipo de modificaciones ahí? ¿Cuál es la situación en la que están hoy día estas obras? Muchas han sido modificadas, y hay muchas que han sido modificadas, pero con maquillaje, vale decir, con estructuras de vulcometal, son estructuras que son posibles sacar, como es el caso del Casino Arica, pero hay otras que sí han aplicado unos cambios radicales, como el caso del Estadio Carlos Dipo, que tú lo mencionas, que es un caso insigne de arquitectura brutalista del norte de Chile, que lamentablemente, siendo inmueble de conservación histórica, fue remodelado, se le pegó un edificio, se le sacaron cierta cantidad de graderías, las primeras corridas, se ampliaron los accesos, los vanos de acceso, y siendo inmueble de conservación histórica. Por eso esto deja claro en el fondo que ser inmueble de conservación histórica tiene cero protección legal. La única protección legal sobre el patrimonio es que sea monumento histórico. Son los únicos patrimonios que están resguardados, digamos.
el ser inmueble de conservación histórica es como un saludo a la bandera o como una declaración en fondo de buenas intenciones y de decir, bueno, en este plano regulador, con el crecimiento de la ciudad, estos inmuebles tienen relación con la historia y con la identidad. Pero el Estadio Carlos Dipo en sí mismo es parte del ADN de nuestra ciudad de Arica. Porque cuando se construyó el estadio no había ciudad para allá. De hecho, se construyó el estadio y se pavimentó el 18 de septiembre para conectarlo con el hospital y con la ciudad del centro histórico. Entonces, hay un tema con la urbanidad y con el patrimonio urbano y el crecimiento de la ciudad al instalar el estadio. Se instaló el estadio y después más allá se instaló la Universidad del Norte, que es la Universidad Saucache, y al frente, en el mismo periodo, la sociedad constructora construyó el Politécnico, que es donde se unieron 4 escuelas técnicas que habían acá en Arica, incluso la escuela femenina de técnica también estuvo ahí metido. Y entonces es un cordón urbano de un crecimiento de desarrollo a través de estos corredores urbanos, por llamarlo de un modo, ¿ya? Porque se puso el Estadio Carlos Dipo por allá donde no había nada y se trazó 18 de septiembre. Se puso más allá la Universidad del Norte y el Politécnico y se trazó 18 de septiembre hasta allá y llegamos después hasta la Rotonda, que fue un trazado de Emilio Etiar, ¿no es cierto? Y salen hacia el sur de la ciudad. Entonces, toda la ciudad, el crecimiento de la ciudad tiene que ver con el patrimonio brutalista. El que hayan puesto el estadio ahí no está hecho al azar. Ahora, ¿por qué se da en parte que el estadio tenga esta tendencia brutalista o semi-brutalista, voy a llamarlo? Porque hay 2 estadios ahí en uno solo. Hay un primer estadio de alrededor de 5.000 butacas, que son las primeras 5 graderías que tiene el estadio, y que tenían un borde de esto con piedra del Morro de Arica, que eran bloques del Morro de Arica, porque justo los arquitectos que estaban proyectando se dieron cuenta que cuando estaban proyectando el estadio Carlos Dittborn, estaban detonando el morro para construir el puerto artificial. Pues seguimos hablando del tema de la historia de Arica, o sea, el estadio construye mucha historia. Estaban detonando el morro para hacer el puerto artificial y los arquitectos dijeron, qué mejor ocupar esas mismas piedras, pedirle unas cuantas de esas piedras y meterlas en el estadio, para que el estadio además esté hecho desde el Morro de Arica. O sea, es un tema profundamente poético desde el punto de vista artístico de la arquitectura. Entonces, tenemos un estadio que es muy ariqueño, es recontra ariqueño, tan ariqueño que está construido con piedra del Morro de Arica. Eso es lo que decían los arquitectos. Entonces se construyó un primer estadio que venía a suplantar el estadio que estaba acá donde está la Población Estadio, que se llama Población Estadio justamente porque ahí estaba el estadio de la ciudad. Entonces, era un estadio municipal de 5.000 personas, de 4 o 5 graderías en todo el borde, y en medio de la construcción del estadio llaman al arquitecto acá y le dicen que se habían ganado ser sede del Mundial de Fútbol y que tenían que construir un estadio, pasar de 5.000 a 22.000 personas para el estadio. Entonces, los arquitectos ahí utilizaron el brutalismo. ¿Por qué? Porque el brutalismo me permite a mí, en parte, sacarnos el tema de todas las terminaciones, ¿ya? Porque el brutalismo no tiene terminaciones, el brutalismo es como tal. Y lo otro es poder hacer el alarde estructural, porque los edificios brutalistas tienen un alarde estructural donde el ingeniero junto con el arquitecto dicen, esto es lo que se puede hacer hoy día con el tipo constructivo que tenemos, que es el hormigón armado. Grandes losas, grandes vigas, cosas que antes eran imposibles para la época. Entonces, ¿qué es lo que hacen los arquitectos? Hacen un segundo estadio, que no toca el estadio original, que es este estadio de 5.000 personas, que era Arica con la piedra del Morro, y hacen una viga que está, una columna que tiene una viga inclinada y que sostiene todas las graderías del estadio. Y es un tema como muy sencillo, muy sutil, y más encima, además, en todo el borde, en todo el perímetro del estadio, construyen una pasarela. ¿Y por qué construyen la pasarela? ¿Y por qué estas vigas que dejan a la vista, que en el fondo pasaron a ser la fachada del estadio? Las propias graderías, por la parte de abajo, en cemento, son la fachada del estadio. ¿Por qué? Porque los arquitectos decían, esto es un estadio que es de Arica. ¿Qué es lo que necesita Arica para juntarse la gente, para conversar? Necesita sombra y un espacio para poder juntarse. Entonces, esa sombra la construye esta pasarela que está por todo el perímetro, y la sombra la termina de enfocar y desarrollar en esa zona la misma gradería. Entonces, es un estadio como un algoritmo que se demuestra a sí mismo, que la propia gradería le entrega sombra a la misma pasarela que está en todo el perímetro. Y además hay una zona, la zona poniente, en donde no se puso pasarela porque ahí estaban todos los servicios de estadio. Y uno ingresaba por esa gran sombra que era como un atrio para reunirse como me dijo el arquitecto Héctor Valdés cuando lo entrevisté, me dijo, no, ese espacio justo debajo de la gradería donde estaban los baños, es donde yo pensé que la gente en entretiempo se iba a juntar a tomar chicha y apelar al árbitro. Oye, este árbitro saquero, oye, y todo eso va a acontecer en ese espacio. Y ahí es donde ahora le pegaron un edificio. Obviamente los arquitectos que diseñaron esa obra, esa remodelación, no entendieron nunca el fuerte componente identitario que tenía el estadio, con el tema de la sombra, con la vida al aire libre que se da en esta ciudad nortina, como dice Héctor Valdés, que es una vida al aire libre. ¿Por qué? Porque es una pasarela que no está cerrada como el Estadio Nacional, sino que está abierta y que se ven los jardines del entorno del estadio.
Entonces se pegó, claro, como tú dices, han modificado mucho, ahí la modificación que se hizo a este estadio se perdió gran parte del componente que lo hace valor patrimonial. Oye, Esteban, hay una cosa bien que quería llevar la relación a ti y a Francisco, es que han pasado muchos años, el estadio data del 62 y ahí las otras obras son años más, años menos de la misma época, pero hoy día, cuando recorremos Arica, hoy día estas obras están súper vivas porque el estadio sigue siendo el principal recinto deportivo, porque la universidad sigue siendo el principal recinto, porque tú vas a la piscina olímpica y sigue habiendo gente que va a aprender a nadar ahí, y creo que todos han aprendido a nadar ahí. Entonces, tú ves que, y en los ex estadios, la Pasión Arica, también sigue viviendo gente, y porque están súper bien ubicados, porque tienen súper buena calidad de vida, porque son súper sólidos. Entonces, ¿qué pasa que hoy día estas obras de hace, ¿cuántos? 60, 70 años siguen estando cada vez más vigentes, incluso quizás me atrevería a decir. ¿Cuál es la explicación para eso, Esteban? Y después Francisco. Sí, ese es un valor que tiene nuestro patrimonio, que está vivo, que no es un edificio muerto, no es una momia, es un edificio que tiene vida. La otra vez me preguntaban a mí, oiga, ¿y la gente de Arica sabe de estos edificios patrimoniales modernos que tienen ustedes? ¿Conoce, sabe que son patrimonio, todo? Yo dije, no lo saben, o sea, no técnicamente, no teóricamente, pero lo usan, lo habitan, viven ese patrimonio moderno, habitan ese brutalismo, habitan en la fachada del Campo Velázquez, que tiene con esa celosía vertical, en hormigón armado, habitan debajo de los pilotes, que también es un tipo arquitectónico moderno, que parte de los años 20 y tanto, 28. Entonces, es algo que si bien no lo saben, no está comunicado con ciencia cierta, pero lo habitan, lo viven, y eso es más fuerte que saberlo o no saberlo. O sea, yo estoy seguro que si, no sé, por ejemplo, la calle esta que une el edificio de servicios públicos, que une Prat con la aduana de abajo, es una intervención urbana, y lo utilizaba, bueno, cuando estaba cerrado lo utilizaba mucha gente. Yo mismo cuando quería pasar rápido a la costanera me metía por ahí, caminaba. O sea, es parte de la estructura urbana, no son objetos, son signos manufacturados sobre el territorio que han adquirido un orden deliberado y una función principal urbana dentro de la ciudad. Perfecto. Francisco, también la misma pregunta un poco, ¿cuál es el tema que ahora están súper vivas? Como bien decía. Es que, mira, para que una edificación esté viva, tiene que ser usada. Es imposible pensar en una arquitectura viva sin gente, sin personas. Por eso te digo, a mí me impresiona, o siempre me ha impresionado que las personas no se den cuenta. Bien lo ha dicho Esteban, en las zonas norte de Chile, hablando principalmente de Arica, tú habitas la sombra, tú no vives a pleno sol. Tú te reúnes en la sombra, tú te comunicas en la sombra, pausas en la sombra. Por lo tanto, estos edificios que construían sombra, estas viviendas que construían estas sombras comunitarias, era donde los niños jugaban a pillar, jugaban a esconderse. Bien lo discutíamos ese día en la reunión, que estos ángulos, estos patios que iban generándose en la población estadio, les permitía a los niños jugar, recrearse, tener vida de barrio, vida en común, ¿ya? Por lo tanto, algo que hay que reconocer, que todos estos edificios se mantienen vivos porque la gente los sigue ocupando, porque el diseño ha sido tan bueno que ha trascendido el tiempo, y eso habla de una muy buena arquitectura. El nivel de arquitectónico que tiene la ciudad de Arica es muy bueno. Lamentablemente, lo que hicieron con el estadio fue prácticamente un crimen, porque no entendieron la esencia, le quitaron el alma al estadio. Claro. Ahora el estadio pasa a ser uno más, pero no es el estadio de Arica, no es el Carlos Dittborn, que tiene una historia, tiene una magia, tiene, como lo decíamos ese día en la reunión, estas obras tienen una característica que se ve muy pocas veces, que es que el pueblo de Arica o la ciudad de Arica se unió para la construcción, se unió para el desarrollo de estos proyectos, ¿ya? Por lo tanto, está arraigado en sus abuelos, en sus padres. Quizás los hijos y los nietos actuales no tienen esa magia, no tienen ese recuerdo de cuando tenían que restringirse del agua para poder regar las canchas, que tenían que aportar con sacos de cemento para terminar las construcciones de los edificios, aportar con camiones, o ser manos de obra para poder limpiar el sector para que pudieran construirse las obras ahí. De hecho, esto no vino una empresa constructora, lo hizo el mismo ariqueño. Por lo tanto,
tiene una historia, está arraigado, está, como se dice vulgarmente, está hecho a sangre, de sangre, sudor y lágrimas de cada uno de los ariqueños de antaño. Por lo tanto, cuando se surgió la problemática de la piscina, que demolieron la plataforma de salto, Arica fue quien reaccionó y quien se molestó. El Colegio de Arquitectos se pronunció, ya existía, había habido un ingreso para declararlo monumento nacional, si no mal recuerdo, o patrimonio arquitectónico. Pero con la demolición, Arica fue quien se levantó a decirle, no, esto no es lo que queremos. Queremos instalaciones nuevas, queremos mejores, pero queremos que se mantenga esta historia. Porque se vive, Alberto. Y eso es algo que a mí me encanta de esta ciudad. Tú vives cada una de tus obras, están puestas en valor. De hecho, si tú te das cuenta, casi ninguna obra arquitectónica de este tipo están rayadas, están deterioradas por la mano de las personas. No así otros edificios, por ejemplo. Perfecto. Bueno, estamos en el programa Cámara en Acción, estamos conversando con los arquitectos Esteban Valcarce y Francisco Cabrera sobre la infraestructura brutalista, a razón de que hace unos días atrás la Cámara hizo un concurso, lo cerró y premió a sus ganadores, y el motivo era muy fácil: destacar las obras arquitectónicas brutalistas, pero al mismo tiempo, si bien hubo gente que participó, pero no fue tanta, y al conversar con los ganadores, ellos nos planteaban que detectan que no se sabe, no se conoce en la magnitud que debiese, y por eso estamos hablando, como sea, con Esteban y con Francisco. Quería preguntarles a Francisco, Esteban, ¿cuál es la obra favorita de Arica del brutalismo y por qué? ¿Cuál destacarías? Sabes que está súper difícil la pregunta, porque hay distintos tipos y distintos escenarios. Por ejemplo, si yo tuviera que pensar en el ariqueño, yo pensaría en el estadio. Pero como arquitecto, yo creo que el mejor proyecto, el mejor logrado y el que se ha mantenido mejor en el tiempo es el Campus Velázquez, porque recoge toda esta experiencia del brutalismo. Yo creo que, a mi parecer, debe ser como la obra cumbre de este movimiento arquitectónico en la ciudad. No sé qué pensará Esteban. Y yo, bueno, sí, coincido en que son obras notables de arquitectura. Me da un poco de, no sé, como de vergüenza nombrar algo que, bueno, hay muchos teóricos que deben tener otras tendencias o otro edificio, pero como dice aquí el colega, tiene mucha razón con que el estadio le pertenece a los ariqueños, se sienten identificados, como que es parte, que es una obra que es brutalista, que coincide con los principios modernos, que fue construido en el periodo, que tiene, como recién expliqué, ¿no sé, ese tema de la sombra, el espacio público, la ciudad, vivir el espacio público de forma abierta, y que incluye, ¿no es cierto?, una forma de hacer arquitectura y una forma de hacer ciudad. Eso tiene mucha razón ahí. Ahora, como está el estadio actualmente, con ese edificio golpeado, pegado, que es como que le salió un cálculo al estadio, como un tumor. Y eso yo creo que daña y pierde todo el valor del estadio, todo. ¿Ya? Porque es como un insulto casi a la obra cúlmine de 4 arquitectos, de los cuales 3 fueron Premio Nacional de Arquitectura, y que en Arica tuvieron 4 obras, hicieron acá en Arica de muy buen valor, muy buen nivel. Bueno, ahí yo coincido, digamos, con que en algún momento quizás el estadio fue la obra, digamos, insignia. Además, como dice el señor Cabrera, es que toda la ciudad estuvo inmiscuida en esa construcción de ese estadio, ¿no es cierto? Ahí le cortaron el agua a la ciudad para poder regar el pasto. El Negro Portus, que era un antiguo camionero de acá, fue y sacó todas las camionadas de tierra de hoja desde Azape, las llevó al estadio. Pero sí, el estadio es una obra importante. Ahora quizá como está muy deteriorada, ya no lo sería, pero lo fue. La Campus Velázquez, como también dice acá el colega, es claramente una obra que está en la madurez del brutalismo acá en Chile, hecha por un arquitecto de eminencia nacional, que es Mauricio Vespuy, en el año 69, que era el director en ese tiempo de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile. Y como esta era la sede de la Universidad de Chile, se la encargaron obviamente al director para que él proyectara, digamos, este edificio. Y ahí se hizo con los parasoles que tienen vertical, de hormigón armado, que a la vez son los pilares, las columnas que resisten las losas. Hay un tema interesante. Ahora, a mí,
Si me preguntan a mí como Esteban Valcarce, ¿qué obra brutalista crees que yo considero que es como la obra insignia de Arica? El terminal rodoviario. ¿Por qué el terminal rodoviario? Porque tienes materiales constructivos brutalistas, tienes el acero a la vista, que eso en una ciudad costera es casi como una locura, tener acero a la vista, con la salinidad que hay acá, y la estructura portante que es de hormigón armado a la vista también. Y que además tiene un periscopio, que lo que hace el periscopio es decir, yo estoy constituido en hormigón armado, puedo volar 8 metros en volado con 2 columnas muy delgadas y puedo hacer estos alardes estructurales. Tiene unas losas que salen, se proyectan donde llegan los buses, que una losa es el techo, ¿ya? La losa, para la gente que se entiende, es el techito en hormigón armado, en cemento, que salen alrededor de 7, 8 metros para afuera, en volado. Eso era imposible en una ciudad tan pequeña e intermedia como Arica en esos años, y que puso a Arica a la vanguardia mundial en la arquitectura. Ese simple edificio de Raúl Pellegrini, arquitecto, años 75-76. Entonces, para mí ese edificio cumple, digamos, con todos los estándares de arquitectura, tanto ruralista como también parte de los high-tech, porque hay que recordar que cuando estaban construyendo acá el terminal rodoviario, al mismo momento, en los mismos años, incluso casi las mismas fechas, estaban construyendo el Centro Pompidou en Europa. El Pompidou, que digamos es la obra insigne, Renzo Piano, insigne de arquitectura high-tech, estaban construyendo la misma fecha en que acá Raúl Pellegrini estaba construyendo su estructura estereométrica de acero. Ahora todos dicen, no, pero el acero está todo corroído, está todo ya, está malo. Eso es mentira, porque lo que pasa, lo que nosotros vemos es grasa, que lo que hizo Raúl Pellegrini es teñir, embeber con grasa todos los fierros para que no entrara la corrosión. Y lo que ha mantenido hasta ahora, porque ya son ¿cuántos? 70, 80, 90, son más de 40 años que tiene el edificio, ya se habría caído si no tuviera un anticorrosivo, es la grasa que tiene. La otra vez estaba pensando en sacarle toda la corrosión, entre comillas, que es la grasa, para pintarlo con anticorrosivo. Yo dije, no, qué horror, ¿qué vamos a hacer si ha funcionado tan bien con esa solución de echarle grasa y que se vea avejentado, que se vea como que está corroído, pero que no se caiga, aunque siga sosteniendo? Entonces, tiene tanto técnicas como para la mantención, que hasta hoy día podemos verlo al edificio gracias a que fue bien construido, a que fue con esta forma de pensar de que no se corroba con la grasa, a que el hormigón armado está bien constituido, y que además tiene 3 jardines en el perímetro, que en el fondo da cuenta, esto que te decía yo, que la arquitectura quería comunicarse con el paisaje urbano, quería ser un ente partícipe de este nuevo paisaje urbano moderno de la ciudad. Estos como 3 parques que tienen las esquinas, uno que está pegado en el borde del muro, dando hacia el norponiente, otro que está en el sureste y otro que está en el noreste. Estos tres parques, en alguna forma, que tienen que ver con la forma estructural y diagramación de edificios, dan cuenta de que el edificio quería ser parte del paisaje, del nuevo paisaje moderno de la ciudad. Ese para mí es el edificio culmine. Dime. Esteban, bueno, lamentablemente está súper interesante, pero ya estamos llegando al fin del programa. Se pasó muy rápido esta media hora. Les puedo dar sí a cada uno, yo creo que en realidad son 10 segundos para que redondeen su mensaje final a la comunidad que está escuchando, para que explore e investigue un poco sobre el brutalismo y particularmente en Arica. Por favor, Esteban y Francisco. La palabra de cierre. ¿Comienzo yo? Bueno. Sí. Para cerrar, decir que nosotros tenemos una gran patrimonio de arquitectura brutalista moderno y que es parte de nuestra identidad. Cuando Víctor Hugo, esto siempre lo hablo, yo lo dije en el seminario de patrimonio, cuando Víctor Hugo dice que si a Francia le sacan todas las iglesias de Francia, todas las iglesias góticas que había en Francia, desaparece Francia, lo que está diciendo es que desaparece la identidad de un pueblo. ¿Ya? En este caso, estas obras son parte de la identidad de los ariqueños, son parte de la Junta de Aranto, del Puerto Libre, de todo lo que aconteció en un tema histórico. Por lo tanto, es importante defenderlo y protegerlos para mantenerlo para nuestra gente que viene. Así que eso nomás, poner en valor nuestro patrimonio moderno brutalista y conocer más, intuirnos un poco de lo que tenemos para poder amar lo que conocemos, ¿no? Eso, y muchas gracias por la entrevista. Francisco. Sí, mira, en 10 segundos, me gustaría que el municipio, el gobierno regional, pudiésemos desarrollar un proyecto donde podamos desarrollar placas identificatorias con la historia de estas obras, y los invito a poder rescatarlas, es decir, quitarles todo el maquillaje y volverlo a lo que era, casi devolverle a Arica su esencia, su
su cultura. Me gustaría volverla a rescatar, ponerla en valor, pero como fue en sus orígenes, que vuelvan a la vida. Eso es lo que me gustaría, para que vuelvan siendo parte de la ciudad y siga siendo parte de cada argentino. Perfecto. Bueno, con ese último mensaje, reflexiones muy destacables por lo demás. Agradecemos a Esteban Valcarce y a Francisco Cabrera por el tiempo, por darnos una pincelada. Sin duda que esto da para una serie de programas, pero lo agradecemos. Estamos tratando de potenciar estas obras y esto que es parte del ariqueñismo, que es parte de la ciudad. No son obras, son edificios, es parte de la ciudadanía y se siente. Así que agradecemos a ambos. Lo esperamos el próximo lunes a las 2:30 por Radio Capísima 104.9 y capísimamultimedial.cl. Los dejamos con las noticias. Muchas gracias y nos vemos. Gracias a ambos. Chao, muchas gracias. Gracias a ti. Cámara Chilena de la Construcción presentó Cámara en Acción. Escuchas Capísima